Por eso se lo pregunto, para determinar cuánto fue el perjuicio para los chilenos o los consumidores. Bueno, eso tiene que hacerse con cálculos técnicos, probablemente va a haber que requerir informes respecto de la participación no solamente del mercado, sino también cuál fue el sobreprecio. En el caso, por ejemplo, de los pollos que hablábamos, hay informes técnicos que señalan cuál fue el sobreprecio cobrado, en ese caso 14%, y que establece un piso de 1.500 millones de dólares con el mecanismo más conservador, esto es, en cuanto a los daños causados, 1.500 millones de dólares. En este caso va a haber que hacer un cálculo similar en base, esperamos, a la información que las propias empresas puedan poner a disposición en el caso de la mediación colectiva. Si esto no ocurre, si no existe disposición o diciendo que hay disposición, pero no se entrega información y no es una oferta seria, no hay, digamos, disposición real, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, ir a los tribunales cuando sea oportuno, mediante demandas colectivas, y vamos a seguir entonces defendiendo el interés colectivo de los consumidores. Pero aquí hay algo muy claro, Beatriz, los consumidores tienen que ser compensados. Eso es algo que en este caso no admite ninguna discusión y lo vamos a hacer fuera de tribunales o en tribunales. Ahora, en esto, yo no he ido a estos grandes supermercados ni nada como para ir a ver los precios, pero por lo que me he enterado a través de las redes sociales o gente conocida que ha ido, dice que ya hay ofertas bien notorias de algunas de estas marcas respecto a antes de conocerse la colusión, ofertones, digamos. ¿Podrían ellos decir, no, ya estamos rebajando los precios, es parte de la compensación que estamos dando a los consumidores? Yo creo que no, en este caso, primero porque tiene que determinarse efectivamente cuál es el perjuicio que se ha causado. Y en segundo lugar, porque parte de la mediación colectiva, justamente en base a esa información, consiste en ver cómo se va a implementar y luego cómo se va a auditar ese resultado. Y ahí también lo conversábamos, y se ha conversado respecto al tema de los descuentos. También hay que evaluar esa forma de implementación porque puede provocar efectos negativos sobre la propia competencia en el mismo mercado. Yo quería preguntarle eso porque por lo que uno conoce conversando, ya lástima en este país, uno ya se acostumbra a la palabra colusión y ya entiende cómo opera, y en otros países una forma de compensar a todos los ciudadanos que estuvieron pagando precios abusivos por colusión es descontar en los precios futuros el daño provocado. Pero eso tiene dos aristas y eso es lo que quería preguntar. Por un lado está el que si bajan mucho estos precios con la concentración del mercado podrían terminar reventando a los más pequeños y al final la empresa coludía quedarse con el 100% del mercado, que me imagino que es algo que no se desea. Y lo segundo es que uno como consumidor también puede decir, sabe que yo a estos gallos no les quiero comprar nunca más. Entonces, claro, para resarcirme o que me entreguen compensación tendría que estar obligada a comprarles, que son estos dos efectos. ¿Hay otras alternativas? Bueno, perdón, ¿el SERNAC va a tomar en cuenta esos focos también? Por cierto, y no solamente lo vamos a tomar en cuenta, tenemos que tomarlo en cuenta, porque en este tipo de actividades masivas y compensaciones siempre tienen que tener en consideración que no produzca efectos negativos en la libre competencia. Y nosotros como institución pública tenemos que también velar por esos efectos y por lo tanto eso va a estar dentro del análisis en cuanto a las compensaciones. Y otra alternativa tiene que ver con entregar directamente esa compensación al consumidor hasta que, por ejemplo, se llegue al tope de lo que se ha determinado con los perjuicios y que el consumidor pueda elegir y no tenga que estar forzado a comprar con aquella misma empresa que se coludió. Yo creo que eso de todas maneras hay que analizarlo y en este caso la soberanía del consumidor no solamente se tiene que expresar en el caso, por ejemplo, ahora de elegir o no castigar con la no compra a aquella empresa que no respeta mis derechos, sino que también en poder elegir qué voy a hacer con la compensación y que esa compensación no produzca efectos negativos. Exacto, sería lo más lógico. Le quería preguntar también por eso, lo he visto en redes sociales, me imagino que no es tan masivo, pero uno realmente le gustaría que así fuera, pese a que la otra empresa ha sido castigada por colusión en otras partes, bueno, en fin, pero hoy día hay varias fotos dando vueltas de supermercados donde se agotaron los productos que no son de las marcas que están coludidas, que son la mayoría. O sea, es difícil incluso ver cuál es el que no está coludido, pero que estaban en las góndolas del espacio vacío, bien impresionante, como una forma de castigo de parte del consumidor. Eso lo había visto antes. ¿Es una fórmula también para, no sé, plantear nuestro desquite, por así decirlo, como consumidores? Bueno, yo no lo había visto antes y eso, en todo caso, en el extranjero y desde el punto de vista comparado, es parte del desarrollo del movimiento consumerista. Esto lo vemos en los años 60 o 70 en Estados Unidos. O sea, estamos re atrasados. Como país, estamos muy atrasados en lo que se refiere a protección al consumidor, no solamente desde el punto de vista del movimiento consumerista, sino también desde el punto de vista del Estado regulador y la concepción del Estado en función de cómo la institucionalidad tiene que acompañar
a un mercado que funciona bien. Lo veíamos respecto de, por ejemplo, la suma urgencia que se le va a dar al proyecto de ley de libre competencia, donde hay mejoras urgentes que hay que hacer, y también por el lado de los consumidores en el proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC, donde estamos discutiendo verdaderamente cosas que son básicas y que nadie discutiría en otras jurisdicciones. Entonces, esto quizás puede también ser un llamado de alerta respecto de cuáles son las causas verdaderas de los incentivos que se generan a propósito de este tipo de acciones de colusión. Aquí, evidentemente, una parte tiene que ver con que muchas empresas que se coluden lo hacen porque pueden. Y eso tiene que ver con sanciones que son insuficientes, con procedimientos que no son efectivos y desde el punto de vista de los consumidores, con que muchas veces los consumidores no reclaman porque no ven un destino a su reclamo. De hecho, el año pasado hicimos una encuesta de caracterización de los consumidores. Un 28% de los encuestados, encuesta representativa a nivel nacional, dicen que aún conociendo sus derechos no los ejercen ni reclama porque piensa que el reclamo no llega a ninguna parte, ni a la empresa, ni en el caso del Estado, por la falta de facultades que tiene el CERNAC. Estamos hablando de cerca de 4 millones de chilenos que sienten que aún cuando sus derechos están abusados, reclamar no tiene destino. Eso habla acerca de deficiencias de institucionalidad que hay que atacar decididamente para que en el futuro tengamos claridad de que la institucionalidad puede responder y prevenir la ocurrencia de estos hechos.